Me da mucho gusto hoy que estén con nosotros algunos amigos, algunos familiares que pues aprovechando las fechas y aprovechando la ocasión pues se dan la oportunidad de estar con sus familias y pueden estar hoy aquí en la iglesia. Pasa también que algunos otros miembros de la iglesia pues se van también a otras ciudades o a otros lugares para estar también con sus familias. Pero gracias a Dios porque pues se sustituyen unas familias por otras o unos integrantes por otros y podemos ver pues que hay un buen grupo de personas que hoy estamos aquí en la casa de Dios. Todos nosotros sabemos que la Navidad, como decía hace un momento uno de los muchachos, ¿quién fue el que estaba hablando acerca de Navidad o Natividad? Era Fernando, ¿verdad? Fernando decía que natividad tiene que ver, o nativitas tiene que ver con nacimiento. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de Navidad, pues nos estamos refiriendo al nacimiento de Jesús. Algo difícil para poder hacer en el tiempo de Navidad, pues es precisamente encontrar algún mensaje, porque pues se supone que la mayoría de nosotros ya entendemos el sentido y el propósito que tiene la Navidad. Así es que a veces los predicadores nos estamos quebrando la cabeza para tratar de decir algo que a lo mejor ustedes no hayan escuchado, pero la verdad es que no tendríamos por qué pensar en decirles algo que no hayan escuchado, sino que tendríamos que recuperar siempre el sentido y el propósito que tiene el nacimiento de Jesucristo, y sobre todo que reflexionemos en de qué manera nosotros hemos respondido a el mensaje que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y a través del nacimiento de Jesucristo. Y es precisamente de esto de lo cual yo hoy les quiero hablar, y yo quiero que reflexionemos o meditemos. Yo quisiera primeramente que recuperemos nuevamente o que digamos nuevamente lo que debiera de ser claro para nosotros, cuál es el mensaje de la Navidad. Pero enseguida yo quisiera que también nos cuestionáramos o nos preguntáramos cómo hemos respondido a ese mensaje que nosotros hemos recibido de parte de Dios a través del nacimiento de Jesucristo. Y para esto yo quisiera que vayamos a un pasaje que se encuentra en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 4. Gálatas capítulo número 4. Después vamos a ir a Mateo capítulo 2, pero quiero iniciar primeramente con este pasaje de Gálatas capítulo número 4. Y en el versículo número 4 al verso número 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto que el apóstol Pablo está diciendo en la carta a los Gálatas es precisamente el mensaje central de la Navidad. En los Gálatas el apóstol Pablo refiere que Dios tenía un propósito, y cumplido el tiempo para que se cumpliera este propósito, es que Dios envió a Jesucristo para que cumpliera con este propósito, que era la redención de todos nosotros. Esto lo dice con mucha claridad el pasaje. Sin embargo, algo que también dice el pasaje es que esa redención tenía propósito de que nosotros nos convirtiéramos en sus hijos. Nosotros sabemos que comúnmente la gente piensa o cree o dice que todos somos hijos de Dios. Y yo creo que esto no es extraño para ninguno de ustedes. Han escuchado en diversas ocasiones que la gente dice que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si usted va, por ejemplo, al Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículos 9 al versículo número 14,
El evangelista Juan trata de explicar muy claramente el que esto que la mayoría de las personas piensan no es cierto. Miren lo que dice: aquella luz verdadera, refiriéndose a Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Enseguida dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos versículos nos dicen claramente que lo que la mayoría de las personas piensan respecto a sí mismos no es verdad. Toda la gente piensa que es hija de Dios, pero Juan distingue a las personas que verdaderamente tienen el derecho, tienen la potestad, tienen la facultad de nombrarse a sí mismos como hijos de Dios. Y estas personas son precisamente aquellas que le han recibido. Y por eso es muy relevante la Navidad, porque la Navidad se trata de redención para que nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Había un problema en la humanidad, y este problema en la humanidad, a través precisamente de la redención, que no era otra cosa más que hacer un pago por una deuda que se tenía, es que Dios envió a Jesucristo para pagar por esa deuda que nosotros teníamos, y esa deuda era precisamente el pecado. La carta a los Romanos claramente dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también en la carta de los Romanos encontramos esperanza, pues se nos dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, es decir, mediante el pago que Jesucristo hizo por nosotros. Y esta redención, hermanos, tiene muchas implicaciones. Esta redención tiene mucho significado. Lo tuvo incluso para las personas que en el tiempo en el que Jesús nació se enteraron de que Jesús había nacido. Por ejemplo, recordarán ustedes a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que cuando se entera de que el Mesías ha venido, cuando se entera de que María está embarazada, cuando se entera de que su esposa también Elizabeth está embarazada, y de que Juan el Bautista sería el precursor del Mesías, el que vendría a allanar el camino o a preparar el camino para que Jesucristo viniese, él, cuando recobra la voz, dice lo siguiente en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 68 al 74. Sabiendo precisamente lo que era la redención, él dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador de la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, como habló salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia por nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Zacarías entendió también lo que significaba la redención
que ahora iba a recibir a través de la venida de Cristo, a través de la venida del Mesías, y por eso se alegró y bendijo a Dios y alabó a Dios, porque Dios le había levantado un poderoso Salvador que vendría a redimirlo de todas sus penas, que vendría a redimirlo de todo aquello que ellos adeudaban, que vendría a salvarlos, que vendría a levantarlos, que vendría a librarlos del pecado, pero también de la opresión a la cual eran sujetos a causa del pecado. Y Zacarías se alegró, y también nosotros nos podemos alegrar. Gálatas nos dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimirnos, para salvarnos, para quitar nuestras culpas. Y eso, hermanos, tiene alcances que a veces nosotros no consideramos o no pensamos o se nos olvida. Porque a lo mejor sí lo conocemos, a lo mejor sí lo sabemos, a lo mejor lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero se nos olvida. La redención, hermanos, trae muchos beneficios. Esa redención que Jesús hizo por nosotros nos da vida eterna. Esa redención que Jesucristo hizo por nosotros nos da perdón de pecados. Esa redención que Jesucristo hizo por nosotros nos justifica. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa redención nos da libertad de la maldición de la ley. Esa redención nos hace que seamos adoptados como familia de Dios, nos da libertad sobre la esclavitud del pecado. Esa redención, hermanos, nos da paz con Dios. Esa redención hace que nosotros podamos ser poseídos, o que Dios pueda hacer habitación en nosotros, o que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Todo eso implica la redención. Y cuando hablamos del nacimiento de Jesús, hermanos, estamos hablando de esto. Dios levantó un poderoso Salvador. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el mensaje de la Navidad. Y es un mensaje que yo estoy seguro que todos nosotros conocemos. Sin embargo, la pregunta importante aquí no es qué tanto conocemos el mensaje, sino cómo hemos respondido al mensaje que Dios nos ha dado. Porque, como les digo, cada Navidad tenemos que repasar a través de los cantos, a través de los dramas, a través de los mensajes que se nos dan. Tenemos que repasar el mensaje de la Navidad. Es una fiesta muy importante para los cristianos. Miles de millones de cristianos celebran la Navidad y recuerdan cada año el significado que tiene la Navidad. Pero creo que el problema mayor no es el que no entendamos el significado del nacimiento de Jesús, sino que el problema mayúsculo en el cual nos encontramos es la forma en la que respondemos a este mensaje. Mire usted, y ahora sí quiero que vayamos a Mateo capítulo número 2. En Mateo capítulo número 2 está muy interesante este pasaje, porque allí en la narración que nosotros podemos ver o que podemos leer o considerar, se nos habla acerca de tres respuestas o tres actitudes que tienen algunos personajes ante el conocimiento que tienen del nacimiento de Jesús. Y a lo mejor algunos de nosotros nos vamos a identificar con alguno de estos tres personajes. Espero que nos identifiquemos con el que debiéramos identificarnos, es decir, que nos identifiquemos con el bueno. Fíjese usted, dice el Evangelio según San Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea,
en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos dos versículos introducen por lo menos a un personaje y a un grupo de personajes, pero en el cual yo quiero que nos centremos primeramente es en el grupo de personajes. Es decir, quiero que no nos fijemos en Herodes, sino que nos centremos particularmente en estos magos de Oriente que dicen que vinieron de muy lejos para adorar a Jesús. Y aquí con ellos, hermanos, encontramos la actitud correcta ante el mensaje del nacimiento de Cristo, y esta actitud tiene que ver con una actitud de búsqueda y una actitud de adoración. La Biblia dice, hermanos, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La Biblia dice, hermanos, que nosotros no podemos ir al Padre si el Padre no nos llama. Pero algo interesante es que la Biblia también dice que nosotros somos responsables de la forma en la cual nosotros respondemos ante el llamado que Dios nos está haciendo. Y es bien interesante cómo personajes que, por cierto, no son judíos, personajes que, por cierto, no tenían la ley, personajes que no conocían, quizás como sí conocían a lo mejor otra clase de personajes que ahorita nosotros vamos a hablar, no conocían de pe a pa quizás muchas de las profecías acerca del Mesías, pero algunas de ellas sí, porque ellos refieren que ellos han visto una estrella y esta estrella creen está relacionada con una profecía, y esta profecía tiene que ver con el nacimiento de un Salvador, con el nacimiento de Jesús. Qué interesante es que ante este conocimiento quizás no tan propio, quizás un conocimiento no tan claro, quizás un conocimiento no con lujo de detalle, pero ante un conocimiento respecto a esto, ellos responden y tienen una actitud. Y ellos quieren saber más, quieren conocer más, quieren buscar más, quieren encontrar al Salvador, quieren encontrar al Rey, quieren encontrar a aquel del cual ellos habían escuchado a través de algunos escritos o de algunas profecías que habría de venir. La tradición popular nos dice que eran 3 y hasta le ponen nombre. Esta tradición nace precisamente ya hasta el siglo III a través de un personaje que se llamó Tertuliano, y decían que era Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, es tradición, no estamos seguros de que así se llamaran, la Biblia no hace referencia a eso, pero por lo menos hay un escrito del siglo III que hace referencia a que probablemente ese era el nombre de estos 3 personajes. Incluso hay un teólogo norteamericano que luego habla de un cuarto rey mago y hace una obra que luego se convirtió hasta película y le pone también nombre al cuarto rey. Y es interesante esta obra, es interesante esta película, pero no vayamos con la ficción, vayamos con la Biblia. Lo interesante aquí es que se nos habla acerca de que estos personajes, que como les digo, pues quizás no tenían el mejor contexto ni el mejor conocimiento de las cosas, tienen una actitud correcta y responden de manera correcta ante el conocimiento que tienen. Y ellos van y buscan al Mesías. Miren la pregunta que ellos hacen: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Ellos tienen la certeza de que Jesús ha nacido, y no solamente dicen eso, dice: porque su estrella hemos visto en el oriente
Y lo interesante es lo que acompaña a esta declaración y dice, y venimos a adorarle. Es decir, hay un reconocimiento tácito de que Jesús es Dios. Ellos vienen reconociendo que Jesús es un rey, pero también vienen reconociendo que Él es un Dios porque vienen a adorarle. Y hermanos, cuando nosotros tenemos conocimiento de Jesús, tendríamos que saber a qué nos lleva ese conocimiento. A nada más celebrar por celebrar otra fecha, a nada más dejar pasar otro año más, a solamente cantar como siempre hemos cantado algunos villancicos o algunos coros o algunos himnos. ¿A qué nos lleva ese conocimiento? A ellos, hermanos, los llevó a la adoración. Y yo quisiera incluso que preguntáramos cuál es nuestra actitud cuando llega la Navidad. Porque a veces llega la Navidad y ¡ay, qué flojera! Ya llegó la Navidad. Pero ¿saben qué? Creo que tiene que ver mucho que lo hemos asociado con cosas que no tienen que ver con el nacimiento de Cristo. ¿Saben? Algunos resisten la Navidad. ¿Por qué? Porque se ha comercializado con la Navidad. Aunque a algunos es lo que les gusta. Porque es cuando gastan, se endeudan y luego en enero no saben qué hacer. O a algunos eso les gusta, ¿por qué? Porque es el momento en el cual van a recibir regalos que anteriormente no recibían. Pero ese no es el mensaje del nacimiento de Cristo. Y es importante que recuperemos ese mensaje. Jesús nació, el Rey nació. ¿Y qué hacemos nosotros con ese conocimiento? Ellos, hermanos, se presentaron con el rey, le preguntaron al rey, y el rey le hizo al cuento y le hizo ver como que él estaba muy interesado también, y que incluso él también los quería acompañar a adorarle, y les da algunas recomendaciones acerca de que regresen con él para que le digan dónde está, porque él va a ir luego también a adorar a Jesús. Pero ellos, hermanos, pues no se la creyeron. No estuvieron dispuestos a detener su búsqueda, a pesar de que incluso no encontraron interés en los que más interesados debieran de estar. Y aquí hablamos de una actitud más, y hablamos de la actitud de los religiosos, que sabían dónde iba a nacer Jesús y que escucharon que estaban siendo preguntados sobre dónde iba a nacer Jesús, pero les interesó muy poco. Les dijo, van a nacer en Belén de Judea, vayan y búsquenlo allá. Pero ellos no fueron movidos a buscarlo. Y ahí, hermanos, encontramos precisamente otra actitud que debiéramos nosotros evitar y que debiéramos nosotros cuidar que no se diera en nosotros. Estos hombres a los cuales este hombre Herodes les pregunta en los versículos 4 al 6 dónde van a encontrar al Mesías, miren lo que dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Todos los principales escribas y sacerdotes, hermanos, los principales interesados en saber dónde iba a nacer Jesús, porque el beneficio primero era para ellos. Todos ellos, perdónenme la expresión, pero les valió un cacahuate el que estaban escuchando que hombres habían recorrido 1600 kilómetros para ir a buscar al Mesías, y ellos teniéndolo ahí a pocos
kilómetros de distancia, no se dignaron ni siquiera en moverse para ir a constatar o ver si efectivamente el rey de los judíos había nacido y si esa profecía que ellos mismos estaban refiriendo se había cumplido. Y saben, esto es bien peligroso, porque esto habla de esta actitud que a veces nosotros también podemos asumir, y es una actitud de indiferencia. Mientras que unos tuvieron la actitud de ir a buscar y adorar, otros tuvieron una actitud indiferente. Les importó muy poco lo que estaba ocurriendo ahí, aun cuando estaba ocurriendo el evento más magnífico y extraordinario que pudiera ocurrir en la humanidad. El rey, Dios mismo, se estaba haciendo carne y estaba visitando a la humanidad. Venía para redimirla, venía para salvarla. Pero como leímos en el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es, y la pregunta con la cual nos podríamos identificar nosotros es, ¿y no seremos nosotros de los suyos? ¿Y no seremos nosotros, a diferencia de aquellos magos de Oriente que no tenían mucho conocimiento? ¿No seremos nosotros de los que tenemos mucho conocimiento? Que podemos citar muchos textos bíblicos, que podemos ir a la Escritura y podemos conocer bien el significado de la Navidad. Pero ¿no seremos acaso nosotros de esos de que a pesar de que tenemos ese conocimiento nos es indiferente? Y volviendo a utilizar la misma expresión, nos vale un cacahuate. No nos importa. No tiene gran significado ni gran relevancia para nosotros que un día, que sabemos que no fue el 25 de diciembre, pero que un día Cristo vino a nacer en Judá. Y a algunos, debo de decirles, hermanos, sí les importa poco. No tiene gran relevancia ni tiene gran significado. Y pueden citar un texto bíblico como estos lo citaron, y pueden hablar de profecías como este habló de profecías, o estos hablaron de profecías, pero Cristo puede no tener ningún significado para nosotros y seguimos siendo indiferentes a Él. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado el mensaje de que Cristo vino a redimirnos? De que Cristo vino a salvarnos. De que Cristo vino a hacernos de su Padre, a hacernos suyo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero para algunos no tiene ningún significado. Y hay una tercera actitud. Esta actitud quizás pues es la más hostil. Una actitud de odio y de hostilidad ante el conocimiento que tienen del nacimiento de Cristo. Y ahí hablo del personaje llamado Herodes. Dice el versículo 3 y 4. Oyendo esto el rey Herodes, porque los magos de Oriente se presentaron y les dijeron que había nacido el Mesías. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Fíjense qué interesante la reacción de este hombre. Se turbó. Y es que la declaración que hicieron es: ha nacido el rey de los judíos. Y la pregunta es: ¿y qué estaba haciendo entonces Herodes llamándose rey? Porque algo que deben de saber que es que incluso Herodes ni siquiera era judío, era edomita. Y como era edomita, había ganado ese derecho a gobernar porque a través de la corrupción había pagado el precio para poder gobernar esa provincia, porque los romanos gobernaban en ese momento y en ese tiempo en ese lugar. Y entonces había algunas provincias que permitían que los mismos pobladores de las provincias las gobernaran, pero había otras en las cuales ellos hacían nombramientos y mandaban personas para que gobernaran en esas provincias.
Y saben, Herodes era uno que había llegado al precio y que a través de la corrupción y de la habilidad que tenía para hacer política, había llegado a ser el rey. Y saben, esa ambición que tenía era tan terrible que había matado incluso hasta familiares. Por ejemplo, se conoce que inmediatamente llegó al gobierno y bueno, lo primero que hizo es conflictuarse con el Sanedrín, que era el gobierno de los judíos, era un grupo selecto de personas que decidían cosas, y empezó a tomar decisiones que le correspondían al Sanedrín para evidenciar que él tenía más poder que el Sanedrín. Pero no solamente hizo eso. Por ejemplo, mandó matar 300 oficiales de la corte porque él temía que conspiraban contra él. Herodes, por ejemplo, mató a su esposa Mariamne. Herodes, por ejemplo, mató a la madre de ella, de Mariamne, que se llamaba Alejandra. Ya les estoy dando muchos chismes acerca de Herodes, ¿verdad? Pero era malo, malo con M mayúscula. Herodes, hermanos, había matado a su hijo mayor, que se llamaba Antípater, y también había matado a 2 hijos más que se llamaba Alejandro y Arisóbulo. Imagínense ustedes, era un hombre perverso, malo, que lo único que le interesaba era el poder, y lo único que le preocupaba, y por eso se turbó, era conservar el poder. Y saben, aunque a lo mejor después de que les describí a Herodes, ustedes van a decir, bueno, esa actitud, táchela, pastor, esa yo no la tengo, porque yo no soy así. Yo no he matado a nadie, yo soy bueno, con B minúscula, no mayúscula, pero por lo menos minúscula. Yo no he matado a nadie. Pero saben, esa misma hostilidad a veces tenemos ante el conocimiento que tenemos acerca de Cristo. Nos resistimos a Él y nos oponemos abiertamente a Él. ¿Y saben qué? Al igual que este hombre, nosotros queremos seguir gobernando y queremos seguir sentados en el trono y no permitir que el Rey, que es Jesucristo, tome el lugar que le corresponde. Así como Herodes, hermanos, buscamos hacer daño a Jesús o hasta matar a Jesús. Y eso es lo que quiso hacer este hombre. Un hombre que se opuso completamente a Jesús. Así es que, hermanos, para no alargarme más, quiero decirles una cosa. Nos queda claro cuál es el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad es que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo vino cuando se cumplió el tiempo, enviado por su Padre, para redimirnos de la esclavitud del pecado en la cual nosotros estábamos, para darnos vida eterna, para permitirnos el acceso al cielo, para que el Espíritu Santo pudiera vivir en nosotros, para que nosotros tuviéramos poder sobre el pecado, para que todas estas cosas ocurrieran, fuésemos justificados, fuésemos perdonados. Para eso vino Cristo. Ese es el mensaje de la Navidad. Pero la pregunta importante es, ¿cuál es la respuesta al mensaje de la Navidad? ¿Cuál es la respuesta, hermano? ¿Eres como aquellos que buscan a Dios y le adoran? ¿Eres como aquellos que son indiferentes? ¿O eres como aquellos que son hostiles? Eso es lo importante. Tú puedes conocer y repasar cada año el mensaje de la Navidad, pero si no recapacitas sobre cuál es la respuesta que estás dando al mensaje de la Navidad, entonces no tiene ningún sentido. El nacimiento de Jesús fue necesario para redimirnos. Y este mensaje, como les he dicho, es bastante claro. Pero responderemos positivamente y nos rendiremos al Rey que ha venido a redimirnos. O
¿Responderemos hostil y violentamente contra este mensaje o seremos indiferentes a este mensaje? Miren lo que dice, y con esto quiero terminar, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está la pregunta: ¿cuál es tu respuesta? Ahí está el mensaje: ¿cuál es tu respuesta? Y yo quiero decirte, ni yo te estoy condenando, Si Cristo no te condenó, ¿yo quién podría ser para condenarte? Pero si tú no respondes positivamente al mensaje del nacimiento de Cristo, hermano, quiero decirte, ya has sido condenado. La luz ha venido a este mundo. Eso es lo que hoy estamos celebrando. Y la pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué no vienes a la luz? ¿Por qué no vienes a Jesús? ¿Por qué no buscas como buscaron estos hombres a Cristo y le adoras como estos hombres buscaron a Cristo? Hoy Jesús nuevamente toma la iniciativa y Jesús nuevamente nos invita a que nos acerquemos a Él. La respuesta está de tu lado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.